las recomendaciones que siempre hemos tenido nosotros, que les hemos mostrado, para una excelente conducción, para una conducción eficaz, como se denomina. Y en este caso, alguna vez nosotros vimos todo lo que eran los roles, las acciones, lo que debía realizar cada usuario de la vía y por supuesto también cada una de las actividades o conductas que por supuesto se le tenía prohibido con el afán de brindar seguridad a los demás usuarios de las vías. Y como ustedes saben, hay algo para lo que probablemente no estamos del todo preparados, ¿no? Y esto es un poquito delicado el tema para poder tratarlo porque son situaciones ante las cuales primero tenemos que estar preparados mentalmente, tomar el control de la situación y por supuesto actuar con la mayor de las ligerezas. El conductor precisamente no se debe permitir la duda en fracciones de segundo, ¿no? Nuestras reacciones son sumamente inmediatas, automáticas y por supuesto tienen que ser oportunas. En este sentido, por supuesto, como le decía, tenemos que afrontar situaciones que van en nuestra contra, como por ejemplo, y para ello hay que evitarlo, como les dije en una sesión anterior, ¿no? Chequeando la condición mecánica de su vehículo, revisando los niveles de aceite, de líquido de frenos, presión de las llantas, incluyendo la de la emergencia, cómo funciona el sistema eléctrico, lo limpia parabrisas, si las luces están funcionando, si en efecto se realiza el cambio de las mismas. Si usted cuando presiona el pedal del freno, en efecto se activa justamente la luz del mismo. Y y en ese sentido también manifestar que tenemos nosotros condiciones ambientales atmosféricas, como por ejemplo la lluvia, eh, la neblina, el viento y la nieve. Para solventar lo que son casos de presencias de nieve, nosotros tenemos que guardar muchísimo cuidado en que nuestros neumáticos tengan que hacer la diferencia. ¿En qué sentido? Tienen que estar en perfectas condiciones con el labrado suficiente y que sean adecuadas para la situación, ¿no? En todas las emergencias que tenemos en la conducción, tenemos que precisamente reducir la velocidad para evitar, en el caso de la presencia de nieve, un derrape. En el caso y circular con las velocidades más bajas, más fuertes, para ayudarle a salir al vehículo en estas condiciones. En el caso de la neblina, detener los faros antineblina, hacer uso de aquellos. Y si usted tiene las luces comunes, pues siempre conducir con las luces bajas, ¿no? Sobre todo cuando tenemos la neblina espesa, porque se produce un fenómeno natural en el cual se refleja la luz directamente hacia los ojos del conductor. Por eso es muy importante. Si usted tal vez ha sido o está inmerso en un ambiente de inundaciones, es importante que usted sepa que el agua ingresa a las bombas auxiliares del sistema de frenos, por supuesto, desvanece la frenada, es decir, su vehículo no va a frenar. Tenga muchas precauciones, ¿no? Y respecto de la lluvia, pues precisamente esta tiene que ser limpiada del parabrisas. Hay que verificar también cómo está limpia parabrisas y extremar el cuidado. Siempre reducir la velocidad, mantener una distancia de seguimiento segura, como les dije en determinado momento. Y por supuesto, usted como conductor gozar de una excelente posibilidad de estado de salud, ¿no? En el cual no ponga en riesgo su permanencia detrás del volante, aparición de fatiga, de sueño, síntomas relacionados con el estrés, las dificultades sensoriales ante las cuales tiene que tomar alerta eh, y justamente situaciones, alteraciones emocionales, ¿no? Justamente, ¿cómo se puede decir que se produce la fatiga y el sueño? Por razones que justamente nosotros nos distraemos al volante fácilmente, no tenemos un descanso nocturno suficiente y por supuesto se disminuye la capacidad de concentración y de la atención. ¿Cuáles son los elementos que justamente dan inicio a la aparición del estrés?
las que nosotros percibimos y nos damos cuenta, ¿no? Un sentido de alarma, percibimos que tenemos condiciones un poco más complicadas de lo habitual, percibimos que en efecto nuestro rendimiento físico no es el mismo y a pesar de aquello el cuerpo genera algún tipo de resistencia, pero eso a la larga es demasiado perjudicial, ¿no? Porque hay que rendir de una manera eficiente para que las actividades sean justamente correctas. Y esto no pasa solamente en la conducción, supongo que ustedes también habrán experimentado estas vivencias justamente en las actividades habituales, sobre todo educativas académicas, ¿no? Justamente para prestar una solución a estos temas, nosotros hemos previsto lo siguiente, ¿no? Hay que alejar los problemas de la vida diaria, si bien es cierto, estamos eh, absorbidos por las exigencias de varias actividades, pero el momento de la conducción, exclusivamente dedicarnos a la conducción, hay que salir con tiempo suficiente. Esto está dentro de lo que alguna vez habíamos manifestado. Planificar el viaje. Hay que regular la temperatura del vehículo. Es adecuado una temperatura ambiente entre 23 y 24 grados centígrados. Ni demasiado frío y por supuesto demasiado sofocación en el interior del habitáculo del vehículo. Podría generar microsueños y por supuesto ante situaciones adversas como las anteriormente descritas, conducir despacio, con precaución, inclusive adecuarnos al ritmo que el tráfico va llevando en ese tiempo. Y por supuesto, algo que viene o sobreviene la importancia es precisamente cómo se encuentra nuestra vista. Por lo general es muy habitual hacernos un chequeo una vez por año y hay que guardar muchísimo cuidado con el tema de la vista a otros, a otras personas que de pronto se detectaron patologías o quizás utilizan lentes, ¿no? ¿Por qué razón es importante la vista? Porque a veces desenfocamos, a veces no apreciamos en su verdadera dimensión algún obstáculo, algún elemento y más que nada las señales de tránsito. Como les dije en algún momento, bajo ninguna circunstancia el conductor puede argumentar que no vio tal o cual señal de tránsito o que a pesar de haberla visto no la distingue, no la identifica. No, no va a ser muy beneficioso para nosotros como conductores en este caso, ¿no? Y también tenemos precisamente, como les estaba hablando del estrés, un factor que es consecuencia de la aparición del estrés y a eso tenemos que sumarle también la ansiedad en la conducción y en toda actividad laboral, es el síndrome del burnout, que es el síndrome del trabajador quemado. En inicio, el concepto de síndrome de burnout justamente dice que es el desgaste profesional, es precisamente una respuesta prolongada de estrés ante factores intrínsecos relacionados con el trabajo, sobre todo si hablamos de la conducción. Los síntomas derivados precisamente de este síndrome, especialmente negativos, lo son y se comportan para la conducción por la probabilidad del incremento de la ocurrencia de los accidentes de tránsito. Hay que recordar y reconocer que, por supuesto, la Organización Internacional del Trabajo, por sus siglas, OIT, ha determinado que precisamente eh, hay factores que influyen en la seguridad de transporte por carretera y son, por ejemplo, los altos niveles de competencia, el trabajo por cuenta propia, la informalidad y la externalización. Esto va a dificultar la existencia de una interrelación social o la inexistencia de tal vez verificar los beneficios a nivel colectivo para el talento humano de trabajo, porque en muchas de las ocasiones las empresas o las exigencias, como les digo, buscan más allá de los resultados y los beneficios y los réditos económicos que la circunstancia de sus trabajadores. El burnout y la fatiga laboral en los conductores profesionales justamente tiene su razón y su asidero de las condiciones laborales que justamente se originan en base a qué aspectos. Primero, lo nuestro es un trabajo sedentario y solitario, perdón, que puede justamente derivar en problemas psicológicos, sociales, trastornos y patologías físicas. ¿Por qué? Porque nuestro lugar de trabajo es precisamente el vehículo.
Y este, de alguna manera, origina malestar, disconfort en el reducido espacio y también los cambios térmicos frecuentes que se dan, la concentración que requerimos en la conducción, que es permanente, y por supuesto, podríamos también sumarle una alta tensión causada por conducir y circular con el vehículo jornadas largas, superiores inclusive a 8 horas diarias, con turnos variables, con tiempos de espera. Y por eso precisamente es que algunos conductores los habremos fijado y probablemente también nosotros lo hayamos experimentado, descansan en el vehículo, ¿sí? Justamente con los mínimos requisitos de seguridad. Otro de los factores que justamente forman parte de este síndrome es precisamente la fatiga, causante de riesgo en el trabajo de la conducción. Justamente en este caso tenemos que ser de transporte. Conducir con síntomas de la fatiga es una de las causas más importantes en los accidentes de tránsito. Ustedes ya tienen algún conocimiento respecto de los síntomas que se dan que provocan precisamente la fatiga. Tenemos el estrés laboral. ¿Sí ven? Trajimos el tema del estrés hacia acá también. Y justamente se define como un proceso donde intervienen agentes de las demandas laborales, las consecuencias laborales y también de los recursos que dispone el trabajador, es decir, su vehículo, ¿no? Y precisamente la carga que puede tener, justamente un horario de trabajo no adecuado, demasiado exigente, probablemente no lo estimulan en el crecimiento y desarrollo personal, profesional. Tal vez las actividades que se realizan diariamente son las mismas, son repetitivas, no tenemos una aspiración de mejora, y de hecho también es la remuneración. Por lo tanto, como les decía, para muchas las instituciones, porque en algún momento vamos también a laborar como conductores profesionales para una institución, para una empresa, a algunos les interesa más los beneficios económicos y nada que ver la salud del trabajador. Entonces es muy importante que vaya habiendo un pequeño equilibrio en ese sentido, ¿no? Hay factores que justamente se involucran acá, ¿no? Resulta que con el paso de los tiempos se presenta un agotamiento emocional y físico. Lamentablemente para el conductor hay una baja productividad y también hay un exceso de despersonalización. Pero bueno, en qué se resume esto, no? Porque tenemos diferente tipo de personas en el trabajo. Aquellas personas ineficaces, aquellas que se centran en ellos mismos y cómo pueden solucionar individualmente su problema. No, no ayudan, no aportan. Intrínsecamente, probablemente ellos absorben todas estas tensiones y es común ver a estas personas que sufren de sudoración, taquicardia, temblores, pensamientos y sentimientos de autocrítica, pero el problema es amenazador solamente para ellos y ellos tienen que salir adelante. Hay aquellas personas que son autoeficaces. Se procura saber, analizar, ver a conductas para afrontar el problema y, por supuesto, para ayudar a los demás, ¿no? Para minimizar los efectos que justamente no afecten en su entorno laboral. Y finalmente tenemos las personas negativas, ¿no? Perciben prácticamente nula la existencia de los problemas, no les preocupan hacer ningún esfuerzo por afrontar, justamente no solucionan la situación y supuestamente no sufren consecuencias, pero a ellos es a quienes más les va a afectar este síndrome con el paso del tiempo. Por eso hay que estar muchísimo preparado para aquello, porque el estrés laboral, que también que se comporta como un estrés profesional, un estrés crónico laboral, justamente es estar quemado en el trabajo, ¿no? Es estar quemado en el trabajo y hay un agotamiento laboral, como les decía anteriormente, y en un inicio tenemos que viene a afectar, es un problema de salud con la reactividad laboral y que justamente le genera a algunas personas alguna ligera sensación de fracaso, de frustración, una disminución en la motivación, etcétera, ¿no? Como les decía, hay algunas fases también, ¿no? Acá tenemos adelante,
Hay algunas fases de desarrollo evolutivo de las dimensiones del síndrome del burnout, y justamente para describir el desarrollo de las fases, tenemos que destacar que su aparición no es fortuita, es un proceso continuo, en el cual hay síntomas progresivos, paulatinos, una sucesión de diferentes fases, como les decía, y surge a partir de una pérdida de relación, de un desenfoque de su actividad laboral, ¿no? Primero, tenemos un entusiasmo y apasionamiento del trabajador. Cuando usted ingresa a un trabajo o inicia una empresa o inicia un proceso, probablemente acá también la capacitación, resulta que tiene una percepción y altas expectativas, ¿no? Generalmente son idealistas, ideales. En una segunda fase ya, en el caso laboral, ¿no? El trabajador se desencanta, se da cuenta que la percepción y expectativas que tuvo no le corresponden con la realidad, ven insatisfechas algunas necesidades personales, por lo que hay una pérdida del idealismo, baja un poquito el entusiasmo. En una tercera etapa hay una fase de inicial de la frustración, y ya no realiza sus tareas de la misma manera, hay una permanente sensación de irritación, no se distancia también con los objetivos de su trabajo, de los compañeros, ¿no? Y finalmente ya la frustración mismo cuando se materializa, aquí es cuando aparece ya la apatía y desesperación. La persona quiere inclusive salir corriendo, como se dice comúnmente, del trabajo donde está, porque no se siente cómodo en el mismo, ¿no? Es importante el ambiente físico de trabajo y lo que hace en el lugar de trabajo. Las condiciones ambientales en ese sitio afectan a la salud del empleado, del conductor, provoca estados de insatisfacción, y hemos comprobado y se ha demostrado que para el conductor, tanto el ruido como las vibraciones, las condiciones climatológicas, la temperatura, la iluminación, el espacio, las condiciones higiénicas y los riesgos químicos, en verdad son factores que afectan negativamente y que pueden suponer una fuente de estrés permanente, ¿sí? En el lugar de trabajo, si tenemos demasiado ruido, justamente es un factor estresor para el conductor. Entonces ahí justamente de aquí viene la falta de desempeño de los roles que realmente inicialmente queríamos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que haya mayor desarrollo, mayor conocimiento de las expectativas. Usted tiene que enfocarse en estos temas, y hay que tomar conciencia justamente de que es importante mantener siempre las relaciones interpersonales, ¿no? Hay que también incrementar el sentimiento de realización personal en el trabajo, comunicarnos con los compañeros de trabajo de manera formal, de manera informal, comunicar nuestras preocupaciones, y por supuesto, cuando hay justamente la aparición de las nuevas tecnologías y todos estos aspectos secundarios precisamente, algunas personas creen que no se pueden adaptar, cuando debemos de estar siempre a la par de lo que las mismas presentan en el trabajo, en la cotidianidad. Por lo tanto, es importante que nosotros hagamos un autoanálisis, una autoevaluación, de ver hasta qué resultados podemos tener para que justamente no haya este tipo de frustración, porque originalmente el síndrome del burnout surge precisamente con una inconformidad, con una frustración, con una apatía, algo que queremos nosotros que desaparezca en el sitio, ¿no? Que prácticamente se haga invisible, ¿no? Y por supuesto también hay algunas prácticas que nos podrían servir a nosotros, que sería bueno aplicarlas: el aumento y enriquecimiento de la vida extralaboral con el desarrollo de aficiones y hobbies, sobre todo su tiempo libre, técnicas de afrontamiento al estrés, técnicas de un autocontrol, ¿sí? Técnicas de las habilidades sociales, el diálogo, etcétera, técnicas para mejorar el autoestima, que resulta que a veces con la sobrecarga, la persona cree que no es capaz, cree que es demasiado para poder soportarlo. Y en el tema colectivo, sí sería bueno en un ambiente de trabajo
que justamente hay una capacitación permanente, que hay actividades extras para mejorar las relaciones sociales, que probablemente hay una rotación de roles de trabajo, puestos de trabajo, y que también haya una alternancia entre las horas de asistencia con las de formación. Cuando la persona se siente importante, cuando le hacen tener el valor de su importancia en el engranaje de la actividad que está haciendo, la persona lo asimila de muy buena manera y toma un rol más responsable, ¿no? En ese caso, ¿cómo ser inmunes ante el burnout? Nada de medicina, ¿no? Lo más importante es cómo yo manejo la crisis desde mi óptica personal, cómo soluciono los problemas o el problema, los problemas pequeños para que no se agraven y por supuesto un retorno a la vida ordinaria, retornar al núcleo familiar, que a veces lo dejamos por estar demasiado preocupados en el trabajo, ¿no? Recuerden una cosa que es muy importante. Cuando en el trabajo falta una pieza en una empresa, en una corporación, en una asociación, justamente esa pieza es reemplazable. Pero cuando falta una persona en la familia, un miembro, esa pérdida sí es irreversible, ¿no? Sí, irreparable, como se dice. En este caso, nosotros tenemos justamente también que decir que el estrés y el burnout están justamente relacionadas en el sector de transporte, ¿no? Una que pusimos por carretera, pero en realidad ustedes saben que siempre nos movilizamos por las carreteras y hay que tener en cuenta y en consideración que eh, justamente para ayudar a la mejora de la salud de los conductores profesionales, hay que decir que existen procedimientos justamente que ayudan a ver las condiciones psicosociales y organizativas del lugar de trabajo. Pero para resumir un poquito, tenemos las dos técnicas principales, ¿no? La primera dice desde fuera de la propia situación de la actividad de la conducción. A consecuencia de los cambios de turno de un taxista, hagamos el ejemplo de taxista, influencia en el entorno familiar y genera ansiedad en el trabajador. En el segundo caso, desde dentro de la misma situación de conducir, un ejemplo serían las situaciones que se puede encontrar un taxista en el tránsito, atascos, averías, etcétera. Que conducir es una tarea, no podemos decir lo contrario, es una tarea estresante por naturaleza. Necesita de niveles elevados de atención, de concentración, de vigilancia, de anticipación que dijimos la sesión anterior para hacer frente a todas las demandas laborales, ¿no? Horarios, largas jornadas, condiciones de cambio de clima, el tráfico. Recuerden la seguridad de sus pasajeros, las responsabilidades que estarían asumiendo en caso de cometer un fallo y que este fallo provoque un accidente, ¿no? Pues hay que tener en consideración estas diferencias que influyen precisamente en la respuesta de alerta ante la somnolencia y la tolerancia a la fatiga. ¿Por qué razones? Probablemente puede ser la edad, la capacidad para no soportar la somnolencia, el manejar en la mañana, en la tarde, en la noche, la dieta a horas, perdón, que no tienen un horario fijo, sustancias psicotrópicas. Recuerden que a veces las personas cuando están con ansiedad acuden erróneamente al consumo e ingesta del alcohol, drogas o algunas otras sustancias, ¿no? No controlan tal vez el sueño, tienen que administrarse medicina, ¿no? Entonces son factores precisamente que hay que tratar de evitarlo. Obviamente, ¿cómo evitamos esto? Acudiendo a un profesional de la salud que puede ser un psicólogo, ¿sí? Y finalmente, ya para concluir este tema que hemos tratado de hacer de lo más corto posible, la ansiedad al conducir está presente y tenemos síntomas, dos tipos de síntomas, cognitivos que tienen relación con la anticipación de las consecuencias negativas. La persona está tan preocupada de evitar sufrir un accidente, está tan preocupada de causar daño en los demás, está tan preocupada de tener problemas con otros conductores por su causa o por razones no justificadas, y también puede estar pendiente o temeroso de sufrir un ataque de pánico al volante. Y aquellas que son las causas o síntomas motores son la evitación de todas aquellas circunstancias que la persona considera peligrosas y causantes de su problema.
¿Cómo abordamos en definitiva este síndrome de burnout? Justamente practicando lo siguiente. Ser consciente de que las cargas de trabajo tiene que realizar las que precisamente está en la capacidad de hacerlo, no es sobreexigirse, porque a veces vienen disposiciones superiores a las cuales no les damos límite, ¿sí? Hay que cumplir desde jefes, desde directores, de superior, pues yo tengo que hacerlo, pero también hay que poner un pequeño equilibrio, aunque a veces eso, ustedes habrán dicho o pensarán, eso también a veces representa que prácticamente prescindan de mis servicios, ¿no? Tiene que justamente tener relación con sus padres para hablar de cosas que tienen en común, tener una alimentación equilibrada en todo momento, actividades de ocio, ejercicio, evitar consumo del alcohol, renovar nuestras relaciones con amigos y familiares que probablemente desatendimos por estar tan ensimismados en nuestro trabajo, pausas en el trabajo también y reforzar el autoestima, dormir bien también y darse un pequeño gustito muy de vez en cuando. ¿Cómo cuándo? Cuando usted tiene la posibilidad, tiene tiempo, hay un feriado, quiere ir de paseo con la familia, etcétera, ¿no? Y finalmente, nosotros tenemos que controlar la ansiedad o la neurosis al conducir. Muchas personas están tensas en la conducción y esto viene como consecuencia de las distracciones. Recuerden, hay que evitar discusiones, alteraciones antes de conducir, no puede conducir alterado. Hay periodos de angustia, de ansiedad, que tiene que sacarlos, aislarlos. No deje que la ansiedad le haga tomar decisiones abruptas, descabelladas, prematuras, ¿no? Siempre piense en lo que puede suceder. Recuerde que en manos suyas está su vida y la de los demás. Y por supuesto, para mejorar también la calidad de vida, acuda, si es necesario, a un psicólogo. Recuerden que ir a un psicólogo es una especialidad más de la medicina, no significa que estamos locos, así que mucho cuidado con eso, ¿no? Siempre hay que diferenciar. Psicólogo puede, un buen diagnóstico, quitarnos tal vez algunas fobias que pueden aparecer precisamente por la ansiedad, por temas de depresión. Recuerden que la depresión también es un enemigo silencioso, así que hay que guardar muchísimo cuidado con esto, porque una persona que está deprimida se distrae más al volante, no reacciona correctamente, tiene una percepción incorrecta del entorno que le rodea y es más inseguro en la toma de decisiones. Así que mucho cuidado con eso, ¿no? Así que de esa manera estamos dando por terminado la